Amén, mis hermanos. Este es un pasaje que en un sentido es un pasaje un poco más práctico. Tenemos poco doctrina ahí, pero hay varias cosas que estudiándolo, yo decía, qué pasaje tan precioso y a la vez, como vamos a ver, tan práctico y tan oportuno para nuestras vidas. Yo quise titular el mensaje y lo voy a decir para que vayamos entendiendo hacia dónde apunta el mensaje que vamos a estar viendo en las Escrituras. Así, el tiempo de Dios y el tiempo de los hombres. ¿Por qué? Porque en este pasaje vamos a ver de manera muy interesante cómo Jesús se condujo en algunos momentos de su ministerio y cómo Jesús respondió ante la presión familiar. Aquí vamos a ver cómo Cristo vivió una vida en conformidad a la voluntad del Padre y cómo se mantuvo firme en ese propósito. Ahora, vamos a ver el contexto del pasaje que se encuentra en el mismo versículo 1 y que nos sitúa en el Evangelio donde veníamos estudiando. Dice ahí el verso 1, después de estas cosas. ¿Cuáles son estas cosas? Lo que vimos la semana anterior. Después de que Jesús da el discurso amplio de la importancia de comer y de beber de Él, muchos de los que estaban ahí se escandalizaron. Y no solo los judíos, sino aún de sus discípulos, muchos desistieron y dejaron de caminar con Él. Entonces Juan sitúa esta experiencia después de eso que veníamos viendo en el capítulo 6. Y dice ahí, después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. Entonces, después de las enseñanzas que Jesús dio acerca de la importancia de comer de Él y de beber de su carne y beber de su sangre, comenzó a generarse una hostilidad en Judea, que dice el pasaje que Jesús ya se mantuvo en este periodo de tiempo en Galilea. Dice ahí, porque los judíos procuraban matarle. Entonces, los judíos, especialmente los dirigentes de la nación de Israel, al escuchar la enseñanza de Jesús, comenzaron a manifestar una hostilidad ya mayor, una hostilidad visible, tanto que el pasaje dice que ellos procuraban matarle. O sea, el asunto comenzó a volverse difícil para el Señor, se volvió realmente, la persecución ya tomó otro color. Y algunos comentaristas dicen que el capítulo 7, que es el capítulo que estamos comenzando, comienza a mostrarnos la seriedad del odio que comenzó a gestarse contra Jesús. Tanto que el capítulo 8 termina con un intento fallido de asesinato. Y en el capítulo 11 se llega al punto máximo donde las autoridades judías toman la decisión de matar a Jesús y elaboran toda una trama para llevarlo a cabo. Entonces el asunto se está poniendo difícil para el Señor y Él, entendiendo que la situación pues obviamente se centraba en Jerusalén, que era el centro religioso, y sus alrededores, especialmente la región de Judea, Él decide dejar de ir a Jerusalén y se mantiene en Galilea. De aquí en adelante, hermanos, el Evangelio nos va a mostrar cómo el horno de la persecución se calienta cada vez más contra Cristo. En ese contexto aparece la invitación de los hermanos de Jesús a que Él suba a la fiesta de los tabernáculos. Dice ahí en el verso 2, estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Entonces, entre la fiesta anterior y la fiesta de los tabernáculos, vemos que Jesús se mantuvo en Galilea. Cuando llega el tiempo de la fiesta de los tabernáculos, que era una de las 7 fiestas que se celebraba Israel, era una de las fiestas que duraba una semana y que toda la nación, especialmente los hombres, eran convocados a subir a Jerusalén para celebrar esa fiesta.
Era aquella fiesta donde ellos armaban unas enramadas y se quedaban afuera de sus casas, recordando el periodo de peregrinaje durante el desierto. Era una fiesta famosa y comúnmente la gente toda subía a Jerusalén. Ahora, en medio de ese contexto, surge la invitación de los hermanos de Jesús. Obviamente cuando se habla ahí de los hermanos, no era aquellos discípulos que creían en Él, sino eran los hermanos en la carne de Jesús. Jesús, como nos lo dicen los otros evangelios, era considerado hijo de José, hijo de María, y tenía hermanos. Hasta se nos dan los nombres de ellos. Y ahora se nos dice que estos sus hermanos le dicen a Jesús que salga de Galilea y que vaya a Judea, para que allá se manifieste. Entonces, de alguna manera la familia de Jesús pensaba que por lo que estaba diciendo Jesús y haciendo Jesús, lo obvio era que subiera a Jerusalén a la fiesta de los tabernáculos. Y ahí comienza el primer punto de nuestra enseñanza: las palabras de los hermanos de Jesús. Después vamos a ver la respuesta de Jesús a ellos y por último la decisión que el Señor toma. Entonces miremos las palabras de los hermanos de Jesús. Ellos les dicen ahí en el verso 3: sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Ellos están, como vamos a ver más adelante, ellos no creen en Él. Pero ellos ven que Jesús como maestro se había hecho muy famoso. Pero también, hermanos, era muy probable que la popularidad de Jesús había disminuido, porque muchos habían desertado. Así cierra el capítulo 6. Entonces como que ellos ven a Jesús, todo el mundo está levantando una campaña, van en peregrinaje hacia Jerusalén y se da cuenta que Jesús no va. Y ellos le dicen: sal de aquí, porque ya te vas a quedar en Galilea. Ve para que tus discípulos vean tus obras. Y el verso 4 añade: porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Miren las palabras de Jesús. Ahora, como vamos a ver en el siguiente verso, eran palabras llenas de incredulidad, lo que sugiere que no era un deseo noble ni santo al decirle a Jesús que fuera a Jerusalén. Algunos han llegado a pensar que era una especie como de reto, ¿sí? Lo estaban de alguna manera confrontando, le estaban como, hasta a veces puede sonar algo burlesco, porque ellos pensaban, dicen los otros evangelios, que él en algún momento se había enloquecido. Entonces en ese tono de incredulidad y de menosprecio le dicen: bueno, pero si quieres darte a conocer, ve a Jerusalén para que te vean. Es obvio que ningún hombre que quiera hacer una obra pública se mantiene en secreto, ¿sí? Ellos querían de alguna manera mover al Señor para que fuera a Jerusalén y aprovechara, entre comillas, la oportunidad que daba la fiesta de los tabernáculos para que Él se diera a conocer. Que ahí dice en el final del verso 4: si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Como si le estuvieran diciendo: si se cree maestro, si se cree el Mesías, si realmente es el Hijo de Dios, vaya y dése a conocer. Pero mire el tono, ¿no, hermanos? Las palabras están envueltas en un aspecto muy negativo. ¿Por qué lo sabemos? Porque Juan explica ahí en el verso 5 por qué lo decían. Dice: porque ni aún sus hermanos creían en él. Eso es una nota explicativa. Eso quiere decir que lo que Juan vio que le decían sus hermanos a Jesús, lo decían en una actitud de incredulidad y de menosprecio. Eran palabras provocativas, basadas en la incredulidad. Y podríamos decir en el desprecio acerca de lo que Cristo estaba haciendo y tal vez acerca de lo que había sucedido, de que muchos discípulos habían dejado de andar en Él. Ahora, hermanos, entendiendo que son palabras de incredulidad, podríamos decir que los hermanos o la familia de Jesús
se ponen en el bando del mundo incrédulo. El mundo incrédulo que no cree en Cristo y que osadamente le provoca. Estas palabras no eran un consejo, eran una provocación, eran como un desafío. Si eres quien dice quién eres, ve y date a conocer. Hermanos, aquí nosotros vamos a ver algo bien importante. Jesús fue tentado de muchas maneras. Y si usted coge las palabras de los hermanos de Jesús y lee algunas de las palabras del diablo, tienen algo de similitud. Ve a Jerusalén y lánzate del pináculo del templo. Así los hombres van a ver y van a creer. ¿Recuerdan quién dijo esas palabras? El diablo. Entonces eran unas palabras de provocación y de tentación, sobre todo llevando a Cristo a desalinearse de la voluntad de Dios y emprender un camino impulsado por la presión de sus familiares. Porque el mundo incrédulo es así. El mundo incrédulo en un sentido es hostil a Cristo, hostil a su mensaje, hostil a su obra. En aquellos días Jesús enfrentó hostilidad, pero usted aquí puede ver la cara del diablo presentada de una manera muy sutil por la familia. Porque el diablo a veces usa eso, nuestros afectos a veces más cercanos, más naturales, para provocarnos para no hacer la voluntad de Dios o para andar fuera de esa voluntad. Que era lo que en últimas vamos a ver que Jesús entendió y lo que Jesús va a enseñarles a ellos y a nosotros. Y aquí yo ya comienzo a considerar el pasaje y tal vez hacer algunas ilustraciones y aplicaciones para cada uno de nosotros. Porque de la manera como vemos que Cristo fue presionado, que Cristo fue tentado, así también a nosotros. Y en ese sentido podríamos decir que todas las personas que se acercan a nosotros a darnos un consejo, a darnos una instrucción, a presionarnos en ciertas cosas, no siempre vienen de Dios. Puede ser un familiar, puede ser un amigo, ¿sí? ¿Por qué no sales de aquí? ¿Acaso no eres cristiano? Pues haz esto. ¿Usted ha escuchado eso? Entonces, hermanos, hay una gran tentación aquí en un sentido para nuestro Señor Jesús, para actuar fuera de la voluntad de Dios, para actuar por la presión de los hombres, para actuar en cosas que tal vez en ese momento Dios no le había encomendado. Nosotros debemos tener mucho cuidado porque una de las cosas que el cristiano, así como Cristo nos lo muestra en este pasaje, debe entender y debe procurar es siempre estar en la voluntad de Dios. Siempre estar andando en armonía a los planes y al tiempo de Dios para nuestras vidas. Y muchas veces el mundo incrédulo, el diablo, las situaciones nos presionan, nos abruman y quieren sacarnos de esa voluntad. ¿Y cómo vamos a responder? Bueno, Cristo nos da un maravilloso ejemplo de eso. Miren lo que dice Joseph Whitfield acerca de este pasaje. Sal de aquí, dice él, con las razones dadas. Era una tentación sutil para reemplazar la voluntad divina por el aplauso y las demandas del hombre, para seguir el calendario humano y no el calendario que Dios había señalado. Parecía correcto, pero tenía las razones equivocadas. Era ir a Jerusalén por presión. Era ir a Jerusalén por seguir a los hombres. Era ir a Jerusalén fuera del tiempo de Dios, lo cual obviamente hubiera sido un gran desacierto para Cristo. Hermanos, pero yo pensaba, ¿cuántas veces aún nosotros, y el Señor nos enseña en estos pasajes, hablamos a Cristo de esa manera, hermanos? Muchas veces nuestro corazón incrédulo, impaciente,
que se escandaliza a veces con ciertas tentaciones o pruebas que vivimos, oramos así: Señor, porque si tú eres mi Señor, ¿por qué permites esto? ¿Por qué no vienes y me libras de esta situación? Señor, si tú eres poderoso para sanar, ¿por qué no me sanas? Señor, si tú puedes hacer una obra maravillosa entre nosotros, ¿por qué no? Y como que presionamos al Señor para que haga las cosas que nosotros queremos. ¿Usted no le ha pasado, hermanos? Que se indigna por lo que está viviendo y usted en su corazón espera que el Señor actúe según su deseo, según su parecer. Y nuestras oraciones no son: Señor, haz tu voluntad, sino nuestras oraciones: Señor, si sabías, está pasando esto y esto, y espero que hagas esto. Uy, qué atrevimiento, hermano, ¿no? A veces somos como los hermanos incrédulos de Jesús. El Señor nos guarde, ¿no, hermanos? Porque algo que vamos a ver es que Cristo no se mueve bajo nuestros tiempos. Cristo no hace las cosas como nosotros queremos, sino como su Padre las ha establecido. Cristo tiene un tiempo sabio y oportuno para todas las cosas. Amén. Entonces no seamos como esos que si eres Dios, respóndeme así, Señor. Es que a veces oramos así, ¿no, hermanos? Y de alguna manera nuestra oración llega a ser una tentación, una provocación contra la autoridad, contra la soberanía, contra la providencia de Dios y sus tiempos. Ahora, después de ver un poco las palabras de los hermanos incrédulos de Jesús, vamos a ver la respuesta del Señor, hermanos. Ahí en los siguientes versos. Dice ahí, verso 6. Entonces Jesús les dijo: mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. No puede el hombre aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. En vez de seguir las recomendaciones de sus hermanos, Jesús inmediatamente le responde, hermanos. Y como hemos visto en todo el Evangelio, cada palabra de Jesús es oro, hermanos. Cada declaración del Señor tiene una sabiduría, hermanos, que vale la pena aprovechar cada cosa que Él dice. Lo primero que Él les dice tiene que ver con su tiempo. Dice, entonces Jesús les dijo: mi tiempo aún no ha llegado. Claramente el Señor en todo el Evangelio de Juan y en los otros evangelios, Él nos va a mostrar que Él no hace nada por su propia cuenta. Ningún milagro, ninguna enseñanza, Él la hizo por capricho personal. Él estaba siempre en sintonía a la voluntad de Dios. Y Él dice acá: mi tiempo aún no ha llegado. Ellos lo estaban presionando para que fuera a Jerusalén, pero Él comienza a declararles que el tiempo de ir a Jerusalén todavía no había llegado. El tiempo donde Él iba a ir, iba a entregar su vida, todavía no era. Como algunos comentaristas decían, no iba a ser en la fiesta de los tabernáculos, iba a ser en Pascua. Porque la fiesta de la Pascua retrataba todo el sacrificio expiatorio de Cristo por su pueblo. Faltaban unos meses para ese momento, pero el tiempo de Él todavía no había llegado. No era por miedo, hermanos. Aunque había persecución, Jesús no fue por miedo. Porque en algún momento iba a marchar a Jerusalén valientemente. No era porque no quería darse a conocer. Él estaba haciendo una obra para darse a conocer. Pero no era a la manera, o no era por la presión de los hombres que Él iba a hacer esta obra. Él iba porque iba según Dios lo había determinado desde
la eternidad. Más adelante, hermanos, cuando Jesús va a orar ahí en Juan 17, Él ora así: Padre, mi hora ha llegado. Llegó el tiempo. Llegó el tiempo que Él entregaría su vida en sacrificio expiatorio por nosotros. Pero estas palabras o esta invitación de los hermanos de Jesús no estaba en sincronía con el tiempo de Dios. Y ahí Jesús inmediatamente le responde: no es mi tiempo. O sea, por ahora no debo ir. Todo el mundo está yendo, todo el mundo está preparando a Él para la fiesta de los tabernáculos. Seguramente los hermanos querían que Él fuera uno en la caravana que salía de la ciudad de ellos, de la familia de ellos. Pero no era el tiempo para Jesús. Hermanos, lo que nos muestra algo muy importante en cuanto a Cristo. Cristo vivió una vida en obediencia a su Padre. Cristo procuró siempre marchar al son o al tono o al ritmo que Dios determinaba. Él no quería ni adelantarse, ni tampoco quería ir detrás de esa voluntad. Cristo se sometió al Padre en obediencia hasta la muerte. Y eso es un ejemplo maravilloso para nosotros como cristianos. ¿Por qué, hermanos? Porque como decíamos en un comienzo, así como el Padre tenía un tiempo para Cristo, para nacer, para manifestarse, para cumplir su ministerio, para morir, así Dios tiene tiempos para cada uno de nosotros. Y una de las cosas más importantes que un hijo de Dios debe buscar es discernir cuál es la voluntad de Dios para su vida en cada momento particular y moverse en sintonía a esa voluntad. Cristo tenía un tiempo, hermanos. Y como dice Eclesiastés, todo tiene su tiempo. Hubo un tiempo para hacer el milagro en las bodas de Canaán. Hubo un tiempo para hacer la multiplicación de los panes. Hubo un tiempo para hacer señales, pero este tiempo para Cristo por causa de la persecución se estaba volviendo diferente. Ahí en ese tiempo Él tenía que obedecer y actuar de manera diferente. Hermanos, y como decíamos, es imprescindible para nosotros como creyentes entender en qué tiempo estamos viviendo. ¿Qué espera Dios en este momento particular de mi vida? ¿Hacia dónde está guiando mi camino? ¿Cuál es su voluntad para mí, para mi familia, mis hijos si los tengo? ¿Cuál es su voluntad para nosotros como iglesia? ¿Cuáles son los desafíos que estamos viviendo? ¿Hacia dónde debemos marchar o debemos parar? ¿Qué debemos hacer o qué no debemos hacer? ¿Sí? Porque hay tiempos. Hay tiempo para llorar, pero también hay tiempo para reír. Hay tiempo para ser humillados, pero también hay tiempos para ser exaltados. Hay tiempos para vivir y hay tiempo para morir. Y ahí cada uno en un sentido muy particular tiene un tiempo, hermanos. Tal vez usted está en el tiempo de la conversión. Le están predicando, lo están invitando, usted está teniendo un entendimiento de quién es Cristo y usted ve cómo el Espíritu Santo lo está llevando a creer en este evangelio. Tal vez usted ya lleva 10 años de creyente y ya el Señor le dijo: basta de estar sentado, es hora de levantarse, es hora de orar, es hora de trabajar, es hora de servir, es hora de cooperar. Tal vez alguno le está diciendo: ya es hora de que se case. A otro le estará diciendo: ya es hora de que críe bien esos hijos. A otro le estará diciendo: ya es hora de prepararse para mi encuentro. Tiempo de vivir, tiempo de morir. ¿Sí? Que a veces nosotros estamos, hermanos, como si cada uno, hermanos, vamos en un tiempo
Y debemos entender cuál es la voluntad de Dios para esos tiempos. Y sobre todo entenderlo, porque en la medida que yo sé qué es lo que Dios quiere para mi vida, yo voy a procurar evitar salirme de esa voluntad. Adelantarme, porque a veces el diablo es osado. Ve rápido. Pero a veces el diablo le dice, quédate quieto. Entonces yo entiendo, por la gracia de Dios, en comunión con Cristo, en comunión con la palabra, en el buen consejo, viendo las circunstancias, cuál es el tiempo de Dios para mi vida, también puedo discernir las tentaciones del diablo. Porque así como Dios me va llevando, va a aparecer tal vez mi familiar, o el amigo incrédulo, o el cristiano que está fuera del tiempo de Dios. Pero ¿por qué no haces esto? ¿O por qué no haces aquello? ¿O por qué no esto? ¿O por qué no esto? ¿O por qué no esto? Y entender el tiempo de Dios, como vamos a verlo en este pasaje, en Cristo, hace que nosotros podamos obedecerle, tener temor, andar con sabiduría. Cristo entendía cuál era su tiempo. Y yo pregunto y me pregunto a mí, ¿será que yo entiendo cuál es el tiempo de Dios para mi vida? ¿Qué quiere Dios en esta jornada? Algunos que se afirmen, otros que crezcan, otros que den fruto, otros que cuiden de otros. No sabemos. La idea es saberlo, hermanos. La idea es orar, Señor, en esta jornada de mi vida, ¿qué quieres de mí? ¿A dónde me llevas? Hermano, y a veces los tiempos son personales, a veces son familiares, a veces como iglesia estamos en un tiempo y debemos entender la voz de Dios por su Espíritu y procurar caminar en esa misma línea, en esa misma sincronía. La Biblia nos muestra que algunos hombres de Dios salieron de esa voluntad. ¿Se recuerda a Abraham? Cuando presionado por su esposa, toma a la mujer esclava y tiene a Ismael. Ahí Abraham se salió. ¿Sí? ¿Recuerda? ¿O recuerda cuando los compañeros de David le dijeron, mata a Saúl, lo tienes ahí? Pero David que entendió que no era el tiempo. Se abstuvo, se mantuvo en sincronía con Dios. O Moisés, que Dios lo iba a usar para libertar al pueblo, pero lo hizo 40 años antes, causando problemas, ¿no? Mató al egipcio y le tocó huir. Entonces, hermanos, nosotros debemos entender la importancia de lo que está diciendo Jesús acá. Él tenía un tiempo para ir y morir. Y yo podría decirle con toda sinceridad, aunque a veces esto pueda sonar duro, Dios a veces tiene tiempos para nosotros para sufrir. Y si ese es el tiempo de Dios para sufrir, disfrútelo. Porque si Dios está ahí, ese es el mejor lugar donde usted puede estar. Como tiene tiempos para alegrarse y alegrarnos. Y si usted está ahí, también disfrútelo. Gócese. En el día del bien, goza del bien. En el día del mal, considera. Pero sobre todo, hermanos, busquemos siempre andar en el tiempo de Dios. Si Dios nos quiere pasar por el desierto, si ese es el tiempo, amén. Si Dios nos quiere sacar a lo público, al servicio, a ser visible, a trabajar, amén. Lo importante es no ir ni más adelante, ni quedarnos, hermano, del tiempo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Cuando nosotros entendemos los tiempos de Dios, podemos decir, todo lo hizo hermoso Dios en su tiempo. Entonces Jesús dice, mi tiempo aún no ha llegado. A veces vamos a tener que hablar así, hermanos. Hermano, que en estos días que hemos hablado tanto del trabajo, de evangelizar y ciertas cosas, puede que algún hermano se nos acerque y nos diga, hermano, mi tiempo no ha llegado. Todavía siento que necesito prepararme, necesito estudiar más, necesito entender el evangelio, todavía no estoy listo. Debemos entender eso también, hermanos.
que algunos ya están en su tiempo, otros todavía no, ¿cierto? A otros ya les llegó el tiempo y nos toca decirle, bueno, ya, 15 años acá entre nosotros, esa silla parece que ya tiene el nombre suyo. Hay tiempos. Necesitamos identificar en qué tiempo Dios nos tiene y caminar conforme a ese tiempo. Un día hablaba con una jovencita, le decía, hermana, está bien, son novios, se van a casar, pero todavía no son casados, no pueden andar como casados, no es tiempo, ¿cierto? Va a haber un tiempo que se van a casar y van a disfrutar del matrimonio, porque ahorita los que están casados a veces quieren andar como solteros. Fuera de tiempo, hermano. Es que yo quiero libertad. Cuando estaba soltero, ¿para qué se casó? ¿Cierto? Hay tiempos. Es que yo no quisiera tener tanto. ¿Para qué tuvo hijos? Ahora le toca el tiempo de criarlos. ¿Me estoy haciendo entender, hermanos? Hay tiempos. Y debemos vivir en fidelidad según esos tiempos. Ahora mire lo que dice Jesús. Esas palabras del Señor tienen mucho para ver. Dice, mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. A diferencia de Jesús, que vivía bajo la voluntad de Dios, sus hermanos no. Sus hermanos, de alguna manera, ellos eran libres. Ellos hacían lo que querían. Si querían ir a Jerusalén, iban. Si no querían, no iban. Porque para ellos su tiempo era, lo que ellos quisieran. Estaba pronto. Si ellos querían, podrían ir a Jerusalén. Si no querían, no iban. Ellos no operaban bajo el tiempo del Señor. Lo que nos muestra algo bien importante, hermanos. Porque aquí vamos a ver dos maneras de vivir. La manera de Cristo y la manera de sus hermanos incrédulos. Para los hermanos incrédulos de Jesús, ir a la fiesta era algo obvio, algo natural, algo que todo el mundo hacía. Porque ellos vivían bajo su propio corazón, deseo, anhelo, voluntad. En cambio Cristo no. Y Cristo les dice, pues para ustedes que su tiempo siempre está presto. Como si les estuviera diciendo, es que ustedes hacen lo que quieren. Si ustedes quieren van, si quieren vuelven. Ustedes no le rinden cuentas a nadie, ustedes son incrédulos. ¿Sí? Hermanos, y nosotros debemos estar muy apercibidos de que así viven los hombres. Los hombres no tienen ni interés ni deseo de saber cuál es la voluntad de Dios y mucho menos sus tiempos. Ellos hacen los que le parecen, ellos buscan lo que quieren, ellos siguen sus propios corazones. Ellos no tienen a quien darle cuentas, ellos no tienen un Señor, ellos no tienen una cabeza. Ellos podían hacer sin ningún impedimento. Hermanos, si usted se da cuenta que esa es la característica del hombre en nuestros días. Al hombre en nuestros días no se le puede decir que no. Al hombre de nuestros días no se le puede pedir sujeción. Al hombre de nuestros días no se le gustan los límites. Él quiere vivir bajo su propio deseo. Y cualquiera que interrumpa esa voluntad inquebrantable se vuelve su enemigo. Y eso le está diciendo Jesús a ellos. Ustedes hacen lo que quieren. Parafraseando la frase. Su tiempo siempre está pronto. Hermanos, y como decíamos, aquí nosotros debemos ver dos maneras de vivir. O vivimos como Cristo en obediencia al Padre, queriendo entender el tiempo de Dios y caminando con Él. O vivimos como queremos. Hermano, ¿por qué va a hacer eso? Porque quiero y puedo. O sea, ¿nosotros vivimos por lo que queremos? No, pero el mundo incrédulo vive así. Yo recuerdo unas frases que a veces repito mucho en algunas enseñanzas y son las palabras de Anton LaVey, que es el padre del satanismo moderno. ¿Y saben qué? Él decía
¿qué es el satanismo para usted? Le preguntaron, y él resumió el satanismo en estas palabras. ¿Saben cuáles fueron las palabras? Haz lo que quieras. ¿Qué palabras, no, hermanos? Entonces los hombres sin Dios, sin Cristo, viven su vida como ellos quieren. No rinden cuentas a nadie, no se someten a nadie. Y en este caso, ni a Dios. Hermanos, evitemos vivir de esa manera. Evitemos vivir así que, no es que yo quiero eso ya. ¿Por qué va a tomar esa decisión? Porque quiero. Y si me dicen que no, me voy. ¿Sí? No, nosotros no debemos vivir así. Nosotros debemos vivir en sincronía a Cristo, su voluntad, su palabra, sus tiempos. No podemos ser como esa generación. Hoy en día se habla mucho de eso con la crianza de los hijos. Esa generación de hijos que ya no les puede decir que no. ¿Usted ha visto ese niño que usted le dice que no? Y todo colapsa porque él quiere hacer su voluntad. Y en un sentido todos tenemos esa naturaleza, ¿cierto, hermanos? En un sentido no nos gusta que nos contradigan. Cuando usted dice, hermano, tengo, o le dice usted a su esposa, o usted va a compartir con algún hermano, tengo estos planes, y la persona que le dice que no, naturalmente sentimos que nos está ofendiendo. ¿Usted no le ha pasado? Sentimos que no nos entiende. Hermanos, pero a veces esos no son de Dios. A veces Él manifiesta por la palabra, por las circunstancias, por las situaciones, que todavía no es su tiempo. Y hermanos, algo que es terrible, como lo estuvieron estudiando, yo escuché esa enseñanza que compartieron las hermanas. Es terrible cuando nosotros pateamos la puerta que Dios ha cerrado. Hermanos, eso trae consecuencias. Cuando nosotros en nuestro capricho y obstinación hacemos lo que queremos por encima de la voluntad de Dios. Dios nos guarde, porque así vive el mundo. Pero nosotros como hijos de Dios tenemos el ejemplo de Cristo. Por un lado Jesús dice, mire la respuesta de Jesús, no ha llegado mi tiempo. Y por otro lado les dice, pero el tiempo de ustedes siempre está listo, siempre está pronto. Ahora el Señor va a mostrar por qué Él no va a subir. Y la razón por la que Él no va a subir a Judea, porque eran días de persecución, como vimos al comienzo. Dice en el verso 7, no puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece. O sea, Él no iba a ir en esa corriente de personas, porque ese mundo con esa manera de pensar, y realmente había una enemistad en ese mundo y Él. El mundo le estaba aborreciendo. Pero aquí Jesús, eso lo va a decir gran parte del evangelio de aquí en adelante. Pero aquí Jesús nos va a mostrar la causa del aborrecimiento. Dice ahí, porque yo testifico de Él, que sus obras son malas. Aquí vemos por qué la gente de aquellos días, especialmente los judíos y los principales, estaban aborreciendo a Jesús. Y miren, hermanos, que no lo aborrecían porque Él dijera que era el Cristo, porque Él dijera que era el Hijo de Dios, o no lo aborrecían por la enseñanza que Él estaba dando, ni los milagros que Él estaba haciendo, sino que la causa del aborrecimiento, ¿cuál era? Porque yo testifico de Él que sus obras son malas. Cuando usted comienza a mirar la enseñanza de Jesús, Jesús hablaba contra el divorcio, contra la idolatría, contra el adulterio, contra la inmoralidad, contra la hipocresía. El sermón del monte, ¿no? Ahí el Señor denunció muchos de los pecados de su generación. Y aquí nos dice que era eso, esa denuncia, esa exposición pública que Él hacía de los pecados de aquellos hombres, lo que los llevó a enfurecerse, lo que los llevó a tener esa enemistad con Jesús y ese odio. Hermanos, y aquí esto es muy serio, porque aquí nos damos cuenta que Cristo no fue crucificado por la verdad del evangelio, sino fue crucificado porque ese evangelio denunciaba los pecados de los hombres.
y los hombres no querían arrepentirse. Qué cosas, ¿no? Hay una cita que hace un comentarista acerca de Lutero, citando a Erasmo. Miren lo que decía el comentarista acerca de Lutero. Dice, Erasmo solía decir que Lutero pudiera haber tenido una vida fácil si no hubiera tocado la corona del papado ni las barrigas de los monjes. Esa cita. O sea, para Lutero hubiera sido tranquilo si no hubiera denunciado los pecados del papado y los monjes, especialmente la avaricia. Hermanos, al mundo le disgusta la santidad que trae el Evangelio. Al mundo le disgusta la santidad de Cristo. El mundo se siente expuesto, confrontado, y eso genera rivalidad. Por eso a Cristo lo odiaban. Hermanos, es que es interesante que leyendo todo lo que hizo Cristo, lo que habló Cristo, el carácter de Cristo, ¿cómo le van a aborrecer? Pero en realidad, como estamos viendo, le aborrecían, era porque él denunciaba sus pecados. O sea que nosotros podemos pensar que si queremos tener una iglesia sin problemas, donde todos los hermanos estén cómodos y donde nos volvamos de buen testimonio para todos, dejemos de hablar de pecado. Y así ya nadie se va, así ya nadie se indigna. Porque como hablábamos con unos hermanos en estos días, bueno, si la indignación tuviera razón, ¿sí? Porque hay veces que uno puede hacer cosas que indigna porque uno se equivocó. Pero cuando la indignación tiene una base, que es esta, no deberíamos escandalizarnos. Como alguien nos decía, es que la verdad yo me voy porque aquí los hermanos son demasiado entrometidos. Y yo, ¿a qué se refiere con entrometido, hermano? No, es que los hermanos se meten en la vida de uno. ¿A qué se refiere con que se meten en la vida de uno? A veces es que el hermano en amor le dice, hermano, eso no está bien. Cambia eso de tu vida, eso no le agrada a Cristo. Así no le puedes servir, así no puedes andar. Tu matrimonio tiene que funcionar, tu vida espiritual tiene que funcionar. En tu trabajo no puedes hacer eso siendo cristiano. Pero ahí comienzan a veces los problemas. Pero ¿qué podemos decir de este pasaje, hermanos? Si en algún momento nos han aborrecido por decir la verdad, no nos desanimemos. A Cristo le pasó. A Cristo le pasó, hermano. Cristo enfrentó muchos odios, mucha oposición. ¿Por qué? Porque al hablar, la luz exponía la maldad de sus oyentes. Y los que no se arrepentían preferían aborrecerlo. Entonces no nos desanimemos cuando somos impopulares. Como decía alguien, porque se creen demasiado santos. Hermanos, la santidad, si usted hace ese comentario, yo quisiera exhortarlo, hermano. La santidad no es algo que uno se va a burlar. Ojalá todos buscáramos de ser demasiado santos. Yo no creo que alguien va a llegar al cielo y Dios le diga, váyase acá porque usted es demasiado santo. Son virtudes, son cosas buenas, pero a veces en nuestra oscuridad, en nuestra necedad, hablamos de esa manera, menospreciando lo que para Dios es bueno. Qué bueno tener una iglesia, qué bueno tener familias, padres, hermanos, que nos ayudan a caminar en el camino de la pureza y la santidad con Dios. ¿No es así? Aunque nos moleste, aunque sea incómodo, aunque sea a veces doloroso. Porque a veces usted escucha la palabra y la palabra lo expone, lo toca, lo avergüenza, ¿cierto, hermanos? Pero es algo que sana, salva, limpia, purifica la vida, purifica el matrimonio, purifica nuestro trabajo, purifica nuestro carácter, purifica nuestro servicio. Bueno, hay iglesias donde nunca se habla de pecado, por no querer desagradar a la persona. Pero la persona que no está siendo desagradada tampoco está siendo salva. Tampoco está siendo santificada, tampoco está creciendo, porque no se hablan de estas cosas. Entonces animémonos, mis hermanos, que Cristo también sufrió por estas cosas. Y es muy parte del camino. Ahora, lo otro que quisiera meditar en esta
porción que se ha venido hablando ya bastante en las series, ¿cómo respondemos a la palabra de Cristo, hermanos? Cuando la palabra nos habla, amamos esa palabra aunque duela, aunque nos corrija, o nos disgustamos, nos indignamos. Como leía en el pasaje el domingo anterior, nos alejamos, dejamos de caminar con Jesús porque nos parece una palabra muy dura. ¿Recuerdan lo que estuvieron viendo? Dura es esta palabra, decían algunos. Bueno, esa palabra que parecía dura, realmente era una palabra buena, santa, de la propia boca de Dios. Entonces no actuemos como actúa el mundo, porque literalmente el mundo sí no le gusta la palabra, aborrece la palabra, odia a Cristo, porque Cristo expone y señala sus pecados. Cuando somos expuestos, digamos, sí, Señor, ayúdame, perdóname, límpiame de este mal carácter, de este orgullo, de esta lujuria, de esta enemistad. Soy iracundo, Señor. En vez de amar a mis hermanos, los aborrezco, Señor, y no debería ser así. En vez de odiar el pecado, voy tras él y quiero ser libre de eso, Señor. En vez de tener este corazón duro, incrédulo, quiero tener fe. Ayúdame, Señor. ¿No debería ser la actitud del creyente, hermanos, cuando la palabra nos habla? Hermanos, después de ver la petición de los hermanos de Jesús y la respuesta clara pero contundente, vamos a ver qué decidió hacer Jesús. Amén. Para ir terminando el pasaje de hoy. Verso 8. Dice: subid vosotros a la fiesta, yo no subo todavía a esa fiesta. Y vuelve y le explica: porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Hermanos, aquí Jesús no solo les habló, sino que Él sentó su posición. Suban ustedes, yo no subo, porque mi tiempo no ha llegado. Y dice el verso 9, y habiéndoles dicho esto, se quedó en Galilea. Algo que es obvio en el pasaje que estamos leyendo, hermano, no solo ya en las palabras, sino en la decisión de Jesús, es que Él no se guió por la presión de las personas. Es que Él no fue al ritmo que iban las personas, y menos en este caso sus hermanos incrédulos. Él se mantuvo firme en su posición de quedarse allí. Hermanos, lo que nos muestra una gran verdad también a nosotros como cristianos. Así tengamos la presión de los demás, así sea mi familia, mis amigos, mis compañeros de trabajo, que me están presionando para hacer cosas que no son la voluntad de Dios, yo debo tener convicciones y mantenerme firme en ellas. Vamos a tomar, vamos a esto, ¿por qué no haces esto y aquello? Bueno, nosotros no vamos con el mundo, ¿cierto que no, hermanos? Nosotros no vamos con los impíos en sus caminos. Nosotros no concordamos con su manera de vivir, andar, hacer negocios, pensar, ver la vida. Nosotros somos diferentes. Nosotros seguimos a Cristo, su palabra, al Espíritu Santo, buscando agradarle en todo. Pero a veces, hermano, cedemos a la presión. Cedemos a la presión de una relación en yugo desigual. Cedemos a la presión de mis amigos de la universidad, porque es que son mis amigos. Cedemos a la presión en el trabajo, o a veces cedemos a la presión de la familia, que muchas veces son impíos, incrédulos. Van en una vida en total contradicción contra Dios. Hablaba con una mujer en estos días: hermana, ¿por qué no ha vuelto? No es que mi esposo, es que hay cosas en las que no podemos ir con el incrédulo, así sea nuestro familiar. No es así, hermanos. Pablo no dice: no os unáis en yugo desigual. No podemos andar. No es que así se hacen los negocios acá, pero los impíos, los creyentes, no hacemos negocios así, ¿cierto? Es que somos cristianos. Tenemos convicciones.
No podemos seguir como la gente sigue, vive, anda, piensa. Eso es lo que Pablo más adelante habla, la corriente de este mundo, cuyo príncipe es Satanás, siguiendo los deseos de su propio corazón, ajenos de la vida de Dios. Pero nosotros no, ¿cierto, hermanos? Nosotros tenemos uno que es nuestro Señor, nuestra cabeza, nuestro Rey. Y nuestro mayor deseo es que hacer su voluntad. Entonces mira esa frase, y habiéndoles dicho esto, se quedó. Hermano, el Señor tenía, como dicen acá, tenía pantalones. No voy, vayan ustedes. Yo no me imagino muy respetuoso, muy amoroso. Vayan ustedes, yo no voy. A veces tenemos que decirle así a las personas. Cuando el camino no es de Dios, cuando no es el tiempo de Cristo para nosotros, vayan ustedes. No vamos. No vamos. No es nuestro tiempo, no es nuestro asunto, no es nuestro negocio. No corresponde a la voluntad de Dios para mi vida. Subid vosotros, les dice, a la fiesta. Yo no subo todavía a esa fiesta. A veces tenemos que decir, yo no voy en ese camino, yo no voy en ese pecado, yo no voy en esa decisión, yo no voy en ese servicio, ahí no voy. Porque entendemos que no es el tiempo de Dios para nuestra vida. Hermanos, nosotros debemos andar bajo la voluntad de Dios, no bajo la presión de los hombres, queriendo agradar a Dios y no a los hombres, así como Cristo lo hizo. Ahora, hago un paréntesis. Un paréntesis aquí. Hay un pasaje, hermanos, donde Pablo le ruega a Apolos que vaya a una ciudad. ¿Ustedes recuerdan ese pasaje? Y dice que Apolos no fue. Y yo estaba leyendo un comentario de un libro muy interesante. El libro, para que quiera leerlo, es muy bueno. Se llama Súper Ocupados, de Kevin DeYoung. El libro habla de cómo organizar nuestra vida en tiempos tan afanados como los que vivimos hoy en día. Y él decía que a veces tenemos que decirle no a algunas cosas, ¿cierto? A veces hasta cosas buenas, legítimas. ¿Por qué? Porque no es nuestro tiempo y estamos organizando nuestra vida. Pero él hace un comentario que es el que quiero hacerle a ustedes, y me lo hago a mí cuando estaba estudiando este pasaje, me acordé de esa frase. Y él decía, así como usted le puede decir que no a alguien le puede decir que no a usted, y no necesariamente su enemigo. Mire la idea. Yo puedo tomar decisiones, no es mi tiempo para hacer esto, hermano, entiéndanme. Los hermanos tienen que entenderme. Pero cuando alguien me dice, hermano, no es mi tiempo para ir con ustedes, vayan, yo no tengo que pensar que es mi enemigo. ¿Me hago entender? Porque Apolo le dijo a Pablo que no iba. Y Pablo no hizo una carta para denunciar a Apolos y su división. Es que a veces Dios tiene un camino para Pablo y Dios tiene un camino para Apolos. ¿Saben qué, hermanos? Estos que eran incrédulos después se convertirían y caminarían con el Señor. Pero todavía no era el tiempo. Ellos iban por un lado, Cristo iba por otro. Hay tiempos donde tenemos que aprender que tal vez no es nuestro tiempo y no es el tiempo del otro. Y debemos aprender a respetar y a amarnos, a pesar de que no vayamos juntos en algunas cosas. Ahora, ahí no termina el pasaje. Yo lo leí a propósito hasta el verso 10, porque mire lo que sucedió. Pero después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta. No abiertamente, sino como en secreto. Aquí, hermanos, será ese detalle precioso. Que vaya, no, yo no voy, suban ustedes. Cuando ellos subieron, él sube en secreto. Algunos entienden que ese subir en secreto es subir por Samaria, porque normalmente los otros iban por otro camino. Y Jesús acostumbraba a decir ir por Samaria. ¿Por qué? Porque evitaba las multitudes, evitaba las caravanas, iba a llegar tranquilamente a Jerusalén sin mucho ruido. ¿Sí? Entonces, en realidad él sí iba a subir.
pero no iba a subir en el tiempo de ellos. Lo que nos muestra varias cosas, y aquí voy terminando, hermanos. Por causa de la persecución y la dificultad de la situación, el Señor evitó subir públicamente a Jerusalén, pero subió en privado. Lo que nos muestra que a veces Jesús andaba en público y a veces andaba secretamente. ¿Según qué? Los tiempos. Cuando había hostilidad, el Señor prefería pasar desapercibido. Cuando en la ciudad le recibían bien, hacía milagros, hacía enseñanzas, sí, hacía muchas cosas. ¿Eso qué nos muestra, hermanos? Que el Señor a veces andaba de una manera y a veces de otra. No creo, obviamente, que este pasaje nos muestra que todo lo debemos hacer en secreto. ¿Sí? No creo, porque venimos estudiando todo el Evangelio y todo era público. Aquí Él comienza a andar en secreto, ¿por qué? Por la persecución. Pero sí hay un principio interesante. ¿Ustedes se acuerdan cuando estuvimos estudiando Nehemías? Que cuando llega Nehemías a la ciudad, Él dice que todo lo que Dios le había mostrado, a nadie se lo había declarado. ¿Por qué? Porque habían muchos enemigos. Entonces mire el asunto, hermanos. Hay tiempos que por causa de la voluntad de Dios, por causa del plan que Él tiene para alguno de nosotros, es mejor hacer las cosas prudentemente. Especialmente en días difíciles. Ya le voy a dar ejemplos, porque los ejemplos yo sé que lo van a... Hermanos, hay veces que por sabiduría, por causa de la voluntad de Dios, todo no se puede hacer público. Todo no se puede hacer visible. ¿Cierto? Hay veces que hay que tener prudencia. Y yo tomé una definición de algunos diccionarios sobre la palabra prudencia. Miren lo que dice un diccionario sobre esto. Dice, prudencia, capacidad de pensar ante ciertos acontecimientos o actividades sobre los riesgos posibles que estos conllevan y adecuar o modificar la conducta para no producir perjuicios innecesarios. Mira esa definición. La capacidad de considerar una situación y analizar si esa situación conlleva riesgos posibles. Y si conlleva riesgos posibles, adecuar la conducta para no producir perjuicios innecesarios. En pocas palabras, hay situaciones que ya son problemáticas, hermano. Y en esas situaciones debemos aprender a ser prudentes, discretos, sabios. Varios ejemplos. Hace poco tuve un hermano en la casa. Dije, mi hermano, para mejorar la situación familiar, haga esto y esto. Y llega y me llama, hermano, se me armó un problemón en la casa. Y yo, ¿por qué? Porque cuando yo llegué a la casa, le dije, amor, ahora en la casa se va a hacer así, así, así. Y me lo dijo el hermano Pablo. Eso no fue muy prudente. Y lo que tenía que hacer era bueno, pero como lo dijo, se nos dañó el plan. Ya la esposa sabía que él iba a hacer. ¿Me hago entender, hermanos? A veces debemos hacer cosas sin decirlo. Y a veces somos falta de sabiduría. No le contamos al amigo, no le contamos al hermano que va a orar, que nos va a aconsejar. A veces le contamos al enemigo. Al que nos va a decir, pero ustedes ¿por qué hacen eso? ¿A usted qué le pasa? ¿Cómo va a hacer eso? O el que va a comenzar a hablar acerca de eso. Entonces, hermanos, a veces hay una prudencia, una sabiduría en cuanto a la voluntad de Dios en nuestras vidas. Dios le está hablando algo a usted. Dios quiere algo de su vida. Dios quiere que usted ore por eso, cultive una relación con Cristo por eso. Y usted, desde hacerlo, comienza a contar.
a su amigo incrédulo, a su familiar que es opositor, al hermano que habla de más. ¿Me hago entender, hermanos? A veces hay cosas que se tienen que hacer en secreto, en prudencia, en amor. Yo me ponía a pensar y recordaba 2 consejos que me dieron a mí en la vida. Y los 2 consejos fueron en tiempos diferentes. Pero mira el consejo que nos dieron. Hace años, pero hermanos, le estoy hablando casi de unos 18, 19 años. Nosotros queríamos hacer algo en internet. Pero en esa época el internet todavía era... Casi ni había internet. Entonces comenzamos a preparar algo para hacer internet. Yo le dije a un hermano, mire, yo tengo esta carga del Señor a hacer esto en internet. ¿Saben qué me dijo el hermano? Me dijo, hermano, hágalo y no le diga a nadie. Solo cuando esté listo, lo contamos. Y así fue. Me acordé de eso. A veces hay cosas que Dios nos puso a hacer que otros no necesitan saber, hermano. Y menos, recuerde, los adversarios. Otro día, hace poco, estábamos orando por una situación aquí en la iglesia. Y les dije, hermanos, vamos a pedir consejo. Vamos a llamar y vamos a pedir algunos consejos. Y uno de los hermanos que le estuvimos hablando y contando la situación me dijo, hermano, ¿sabe qué? Yo creo que lo que están haciendo es la voluntad del Señor. Háganlo, pero no le digan a nadie. A veces hay cosas que no necesitamos exponerlas, decirlas. ¿Dónde no debe tener secretos? Yo siempre digo, en el matrimonio no deben haber secretos. ¿Sí? Si usted sirve con algunos hermanos en la iglesia, no deben haber secretos. Debe haber comunión, sinceridad, compañerismo. Pero hay información que se maneja de manera sabia, prudente. Si Dios le está hablando, si Dios le está guiando, va a haber tiempos para mostrar y va a haber tiempos para hacer las cosas de manera prudente, sin necesidad de despertar problemas o situaciones que pudieran hacer el camino más difícil. Entonces dice ahí, pero después que sus hermanos habían subido, él también subió a la fiesta. Y mire esa frase, no abiertamente, sino como en secreto. Obviamente iba con sus discípulos, con los pocos que le quedaban, pero ellos se dieron cuenta que cuando él subió, ya no subió de manera pública, visible. Ahora después en la fiesta se va a manifestar. Ahora termino con 3 aplicaciones prácticas del pasaje. Aunque hemos aplicado el pasaje, hay varias cosas que quiero mencionar. Primero, hermanos, en este pasaje vemos que ni la vida ni el ministerio de Jesús fue fácil. Hermanos, nosotros debemos saber que así todos los que quieren seguir el mismo camino se van a encontrar que este mundo es difícil, que en este mundo pasamos dificultades, que en este mundo despertamos aborrecimiento, que en este mundo hay oposición y no podemos hacer las cosas tan libremente como quisiéramos. Pero hermanos, es así el camino. O sea, si usted está en dificultades, pasando pruebas, gente que está contra usted, tal vez sufriendo, así vivió Jesús. Así vivió Jesús. Y así debemos aprender a vivir en este mundo. Vivir así sin perder la fe, la esperanza y sin dejar de hacer la voluntad de Dios por las dificultades. Algo que me pareció maravilloso del libro Esperanza que están leyendo algunas hermanas y que recomendamos, cuando él comienza a hablar de una situación de enfermedad grave de salud que él vivió. Una de las cosas que él dice que lo sostuvo en la enfermedad grave, ¿saben cuál fue, hermanos? Que él decidió, hasta donde sus fuerzas se lo permitieran, hacer la voluntad de Dios, aunque fuera moribundo. Y aún ya enfermo, bien, seguía sirviendo a Dios. Entonces, hermanos, la vida en este mundo es así, pero el ejemplo de Jesús es que él se mantuvo fiel, haciendo la voluntad del Padre hasta la muerte, no importando las dificultades. O sea que si estamos en dificultades, sigamos adelante, hermanos. Animémonos y sigamos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Animémonos, hermanos. Lo segundo, hermanos, si hay alguien aquí cuya familia se mantiene en incredulidad, no quiere acompañarlo en su fe, no quiere acompañarlo en sus reuniones y se oponen a usted, Cristo también vivió eso.
Porque a veces uno se siente miserable porque la familia no cree, el hijo no quiere recibir, se me opone mi esposo, o pasa esto o aquello. Cristo vivió eso con los de su propia familia, hermanos. Y aún así siguió. Porque por encima de los lazos naturales, Él tenía el lazo con su Padre Celestial. Y a Él quería honrar, a Él quería obedecer, a Él quería seguir por sobre todo. Entonces no se sienta mal si usted es el único que está acá de su familia. O si todavía su familia lucha con el Evangelio. Como les decía, llévense la esperanza, estos se convertirían después. Puede ser que Dios en su misericordia salve a los suyos más adelante. Y lo tercero, que en últimas es el tema de la enseñanza, hermanos. Cuán importante es conocer la voluntad de Dios y el tiempo de Dios para nuestras vidas. John McDowell dice lo siguiente: si usted quiere conocer la voluntad de Dios, tiene 4 pasos básicos, pero muy importantes para eso. Primero, busque la voluntad de Dios en la Biblia. Segundo, busque la voluntad de Dios en oración. Tercero, busque la voluntad de Dios en el consejo de otros sabios y más maduros que usted. Y cuarto, busque la voluntad de Dios en sus circunstancias. Lo importante es que lleguemos a estar seguros de lo que Dios quiere en este momento para nuestras vidas y nos propongamos de todo corazón cumplirlo. Amén. Entonces aquí vemos un ejemplo maravilloso en Cristo, hermanos, de entender el tiempo de Dios y vivir conforme a Él y no dejarse arrastrar por el tiempo de los hombres. Que el Señor nos ayude a vivir así. Amén, hermanos. Vamos a orar y dar gracias por la palabra que hoy el Señor a bien nos permitió estudiar. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Gracias por la gracia que tú nos das, Señor, de meditar en ella, de estudiarla, de sumergirnos, de escucharla, de hablarla, Señor. Tu palabra es verdad, Señor. Tu palabra es vida, Señor. Tu palabra es luz. Tu palabra es eficaz, Señor. Te damos gracias porque en ella, Señor, son abiertos nuestros corazones y expuestos, Señor. Pero no solo en eso, Señor. Tu palabra también nos muestra la grandeza del carácter de Cristo, de su amor, de su vida, de su andar, Señor. Para que deseemos caminar con Él, seguir sus pisadas, andar por sus caminos, Señor. Queremos orar, Señor, porque hay días difíciles, Señor. Días donde caminar, avanzar, hacer tu voluntad se vuelve complejo, se vuelve contrario. A veces puede volverse hasta triste, Señor, a nuestros ojos, Señor. Tantas cosas que podemos vivir en este mundo, Señor. Pero yo te pido en el nombre de Jesús que tú renueves, Señor, nuestros corazones y el deseo de hacer tu voluntad, Señor. Renueves en nosotros el deseo de agradarte, de seguirte, de andar por tus caminos, cuales sean, Señor. No importa la crítica, no importa la hostilidad, no importa las dificultades que se nos presenten, Señor. Haznos valientes, haznos esforzados. No nos dejes desviarnos ni a derecha ni a izquierda, sino concédenos meditar en tus caminos y seguirlos. Yo oro por mis hermanos, tal vez los que están en prueba en estos días, Señor. En luchas de salud, en luchas emocionales, en luchas con sus familias, en luchas tal vez con otros cristianos, en luchas en sus trabajos, en luchas en la iglesia. Que tú puedas alumbrar y podamos entender qué es lo que tú quieres para nosotros en este tiempo. Y no solo nos des entendimiento de esto, Señor, sino nos des los medios, la fuerza y la gracia para andar en esa voluntad, Señor. Ayúdanos, Señor. Reconocemos que sin ti nada podemos, Señor. Somos incapaces, insuficientes, débiles, Señor. Pero tú lo quisiste así para perfeccionar tu poder y tu gracia en nosotros, Señor.
para tú llevarte la gloria en todo, para tú llevarte la honra en todo, Señor. Más rogamos, oramos los unos por los otros, Señor. Que tú nos concedas, Señor, seguir tu camino y hacer tu voluntad, Padre. Pedimos siempre en el glorioso nombre de tu Hijo Jesús, Señor. Amén, Señor.